Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Grand Theft Auto en el que vamos a hablar de un tema realmente interesante. Durante estos meses y en especial estas últimas semanas han salido a la luz unas supuestas filtraciones del próximo juego de la saga Grand Theft Auto 6. Filtraciones del mapa, del mundo, de carteles, algo que parece ser real y que nos pone los dientes largos, pero que esconde algo bastante oscuro que cada vez es más común en el mundo de los videojuegos y en especial con todo lo que rodea a Rockstar. Eso es lo que vamos a ver en este vídeo, pero antes de que comience me gustaría pediros que no os olvidéis de dar a like si os gusta. Sin nada más que añadir, comenzamos. No todo es lo que parece, en especial esto. Quedaros con esta frase a lo largo del vídeo. Hace algunos días aparecía en la red un vídeo en el que se mostraba el mapa de un juego que se decía que era GTA 6. El mapa conservaba el estilo ya visto en otros juegos e incluía algo muy querido por todos, la ciudad de Vice City. Aunque esta vez el mapa no se limitaría a ella, sino que tendría más pequeñas ciudades y sobre todo mucha naturaleza y parajes que visitar. Este vídeo activó las alarmas ya que por un lado parecía que podría ser real, puesto que se trataba de algo bastante trabajado, pero por otro lado la forma del vídeo, grabado con mucho movimiento de cámara, con poca calidad, como queriendo ocultar más de lo que mostraba, hacía sospechar. Más si veíamos la tipografía usada para los textos, que parecía una muy mala elección poco propia de Rockstar. Algunas personas también señalaron los iconos, que eran los mismos que en GTA V, si bien esto no debería ser muy relevante ya que en versiones beta de GTA V también veíamos el mapa e iconos de GTA IV, ya que los elementos de la interfaz bien podrían haberse completado más adelante en el desarrollo. Finalmente, poco más se habló sobre ello y como otras muchas supuestas filtraciones, quedó como algo sospechoso y ya, sin mucho más que comentar. Algunos días después volvía a ocurrir otra filtración que empezaba a hacernos creer que podría ser, por primera vez, algo real de GTA 6. En este caso se trataba de una textura para un cartel del juego. Este cartel sería para un parque de atracciones de Florida muy conocido por todos en la realidad, Disney World, pero que en esta imagen se llamaría Fred's Fan World. La cosa se ponía seria cuando recordábamos que Fred Quincy es un personaje de la saga ya conocido, una versión de Walt Disney dentro de GTA que había sido mencionado varias veces pero del que aún no habíamos visto su cara. En esta imagen no solo aparecía el nombre del parque de atracciones, sino también su nombre y su cara, al más puro estilo de las páginas web o carteles que ya hubo en GTA V. Aparte, para complicarlo todo más, la geografía de los ríos de este cartel coincidían con el mapa filtrado días antes, en la localización de Vice City que estaría situado el parque de Fred Quincy. Lo primero de todo es que esto confirmaría que íbamos a tener un parque de atracciones en GTA 6, pero además bastante grande, aunque con una escala lógica, ni demasiado grande ni demasiado pequeño, siguiendo la línea de referencias que hace Rockstar a ubicaciones reales como por ejemplo el Área 53. Era más pequeña que la real, pero aún así suficientemente grande. Además llamaba la atención que en la captura se podía ver la fecha de Windows 22 de abril de 2020, hace más de un año. Todo producía muchísimas incógnitas de si sería real o un fake tremendamente elaborado, el más elaborado hasta la fecha. Y no muchas horas después, alguien descubrió que parte de la cara de Fred Quincy había usado el cuello y la camisa de una imagen de stock. Y esto podría echar por tierra todo, pero tampoco si lo pensamos bien, ya que Rockstar ha usado imágenes de stock muchas veces en sus juegos finales. Y en cualquier caso, siempre se podría tratar de un placeholder, una imagen provisional de Fred Quincy usando imágenes de stock en espera de poner la versión definitiva en 3D. Todo sospechosamente real, el hype crecía y las posibilidades de que esto fuera un fake se reducían a cada segundo, puesto que la cantidad de horas y trabajo para hacer esto, además del conocimiento de la saga a un nivel tan profundo, parecía dejar pistas de que estábamos ante el primer leak real de Grand Theft Auto 6. Y esta sensación permaneció hasta que no pudo hacerlo más. Un usuario publicó un vídeo bastante extraño en el que mostraba el proceso de creación del mapa de Vice City y del propio cartel de Fred Quincy, dejando claro y aniquilando instantáneamente cualquier esperanza de que esta vez sí fuera real. Y esto no solo habla de lo enrevesado que se está volviendo crear fakes cada vez más y las horas que dedican algunas personas a tratar de engañar a la comunidad sin un objetivo demasiado claro, sino lo peligroso y lo tóxico que se está volviendo todo esto. Personas increíblemente fans de la saga que conocen hasta el alter ego de Walt Disney en el juego y son
son capaces de imitar el estilo de Rockstar a la perfección, intentan colársela a otros fans aprovechándose del deseo cada vez más grande de recibir noticias del próximo GTA. Algo muy sucio y que parece que va a peor. Podríamos pensar que debemos desconfiar de todo para siempre, jamás creernos una filtración, pero quizá también estaríamos cometiendo un error. No hace demasiado tiempo, en 2016, antes de que Red Dead Redemption 2 se anunciara oficialmente, el mapa del juego apareció en 4chan. No el mapa final, pero sí una versión muy avanzada con anotaciones del desarrollo. Yo incluso hice un vídeo en su día que algunos recordaréis. Parecía muy real, pero no pudimos confirmarlo hasta pocos días antes del lanzamiento, cuando los nombres de las ciudades coincidían en su mayoría con el mapa filtrado. Es difícil sacar una conclusión de todo esto, pero si debemos tener alguna, es que usemos las posibles filtraciones reales o falsas más como diversión y entretenimiento que otra cosa. Todo esto en espera del momento mágico en el que Rockstar finalmente nos enseñe el número 6. Pues bien, hasta aquí este vídeo en el que hemos visto cómo incluso mapas y carteles elaborados resultan ser creados por fans para confundir a la comunidad. Comentadme qué pensáis de todo esto, de cómo la comunidad puede llegar a estos niveles de engaño y de cómo la larga espera por un anuncio oficial hace que seamos más dados a creérnoslo. Sin más, yo espero que os haya gustado y un saludo y hasta la próxima. Adiós.